La charla de esta tarde pues tiene un título muy amplio, ¿no? Inmigración y derechos humanos. Se podría tratar de muchísimas cosas, ¿no? Se podría hablar en términos generales del fenómeno de las migraciones, de cómo afecta ese fenómeno a los derechos humanos universales. Podríamos hablar incluso de cómo las violaciones de los derechos humanos, incluyendo en esta categoría evidentemente también a los derechos económicos, sociales y culturales, están en la base de los flujos migratorios, del fenómeno migratorio, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que busca una persona cuando emigra de su país? Sino buscar una vida más digna. Y la dignidad de la persona y la dignidad de la vida es sin duda la que está en la base de los derechos humanos inalienables de la persona. Pero, bueno, como se ha dicho en la presentación, yo soy profesor de Derecho Constitucional, por lo tanto, voy a darle a esta intervención un enfoque más propio del derecho constitucional. ¿De qué vamos a hablar esta tarde aquí? Bueno, voy a intentar, dentro de lo que es también el propio enfoque constitucional, que sería muy amplio, dividirlo en dos partes, ¿no? En primer lugar, voy a tratar de explicar el estatus constitucional de los extranjeros que se encuentran en España, es decir, su reconocimiento como titulares de derechos constitucionales y las condiciones del ejercicio de esos derechos constitucionales, haciendo referencia a la existencia de distintos grupos de derechos respecto de los cuales los extranjeros tienen un estatus también diferente. Y en segundo lugar, voy a tratar de adentrarme en algunas cuestiones más de actualidad, tratando de decir alguna cosa sobre violaciones o amenazas que penden sobre los derechos constitucionales, sobre los derechos en general de las personas inmigrantes en España en estos momentos. Bien, respecto a la primera de las cuestiones, el estatus constitucional de los extranjeros, este es un tema que ha estado presente en toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa a las cuestiones de extranjería y bueno, el número de sentencias del Tribunal Constitucional que trata de esto es muy importante. Hay que darse cuenta que en la mayor parte, por ejemplo, de los recursos de amparo que han sido promovidos por extranjeros, antes de resolver el fondo de la cuestión, en muchas ocasiones el Tribunal Constitucional se planteaba como una cuestión previa si el extranjero que planteaba el amparo era o no era titular del derecho y en qué condiciones. Por lo tanto, tenía que entrar a ver la cuestión del estatus constitucional de los extranjeros, ¿no? Además de eso, tenemos también las sentencias del Tribunal Constitucional dictadas sobre las distintas leyes de extranjería que se han ido aprobando y, bueno, pues yo, como es lógico, no voy a entrar en estos momentos en un análisis exhaustivo de toda la jurisprudencia constitucional porque yo creo que no sería oportuno y además tampoco tendríamos tiempo de hacerlo en este acto, pero sí que voy a intentar ofrecerles un poco el resultado de toda esa jurisprudencia o por lo menos el resultado provisional. ¿A dónde hemos llegado? ¿En qué punto nos encontramos en relación con el estatus constitucional de los inmigrantes o, bueno, en general de los extranjeros que se encuentran en territorio nacional? El punto de partida, evidentemente, es el artículo 13, que tienen ustedes ahí en la pantalla, y la interpretación que hace el Tribunal Constitucional de este artículo 13. Básicamente lo que viene a decir el Tribunal Constitucional en todas estas sentencias es que el régimen de los derechos constitucionales de los extranjeros no es un régimen uniforme, sino que depende del contenido de cada derecho y, en consecuencia, pues ha ido distinguiendo distintos grupos de derechos, que es lo que voy a tratar de explicarles ahora. Distintos grupos de derechos en relación con el estatus de los extranjeros. Tenemos un primer grupo de derechos, que serían aquellos derechos que, según el Tribunal Constitucional, tienen una conexión más íntima, más estrecha con la dignidad humana y respecto de los cuales el Tribunal Constitucional dice que estos derechos tienen que ser reconocidos a los extranjeros en igualdad de condiciones con los nacionales. No se puede establecer ninguna diferenciación.
Esto empezó a decirlo el Tribunal Constitucional muy pronto. De hecho, desde la primera sentencia dictada sobre extranjería, que es una sentencia del año 84, pues lo dijo el Tribunal y lo ha venido reiterando en múltiples sentencias. Ha ido incluyendo dentro de este grupo a distintos derechos: el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la libertad personal, con algunos matices, como veremos después en relación con el internamiento de las personas que están sometidas a procedimientos de expulsión, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a no sufrir discriminación por circunstancias personales o sociales, el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el derecho a la educación, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad ideológica. En distintas sentencias el Tribunal Constitucional ha ido incluyendo derechos dentro de este primer grupo. Además de eso, hay que decir que la doctrina entiende que hay también otros derechos respecto de los cuales, aunque el Tribunal no se haya pronunciado, hay que considerar que también están incluidos dentro de este primer grupo, como por ejemplo el derecho al honor, la libertad ideológica, no, la libertad ideológica ya la he dicho, y las garantías del proceso del artículo 24.2. Pero, ¿qué pasa con este criterio de la dignidad humana? Es decir, pues que es un criterio bastante endeble, podemos decir, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista dogmático. Porque, ¿cómo saber a priori, cómo podemos determinar a priori qué derechos son los que van a tener una conexión más íntima con la dignidad humana? Cuando en realidad partimos de la base de que todos los derechos que están en la Constitución tienen una conexión con la dignidad humana. Eso es lo que por lo menos se deriva del artículo 10 de la Constitución, que dice que los derechos, la dignidad humana y los derechos que le son inherentes son el fundamento del orden constitucional. Por tanto, pues lógicamente, ¿cómo determinar que un derecho está más conectado con la dignidad humana que otros, ¿no? El Tribunal Constitucional intentó aclarar un poco este tema en la sentencia importante, digamos, sobre la Ley de Extranjería del 2000, que fue la sentencia 236 del 2007, ¿no? Y lo intentó aclarar, pero, si me permitís un poco aquí, no sé si hay muchos profesores de Derecho en la sala, yo diría que lo oscureció el tema. En lugar de aclararlo, lo oscureció todavía más. Porque lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que el grado de conexión de un concreto derecho con la dignidad debe determinarse a partir de su contenido y naturaleza, los cuales permiten a su vez precisar en qué medida es imprescindible para la dignidad de la persona concebida como un sujeto de derecho, siguiendo para ello la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales a los que remite el artículo 10.2. Bueno, dejando el interés que puede tener esa referencia al derecho internacional, pero claro, es un interés que tampoco nos aclara mucho, porque básicamente todos los derechos que están en la Constitución también tienen un reconocimiento internacional, con lo cual pues no es fácil derivar de esa conexión internacional una mayor o menor conexión con la dignidad humana. Bien, además, el Tribunal también complicó bastante más las cosas, porque aunque afirmó con rotundidad que no se podía establecer ninguna distinción entre nacionales y extranjeros, sin embargo, había algunos derechos que el propio Tribunal incluyó en ese primer grupo, como el derecho a las libertades de reunión y asociación, respecto de los cuales luego el Tribunal dice que sí que se pueden establecer condicionamientos adicionales para los extranjeros, con lo cual o no están en el primer grupo o entonces no se podrían establecer esos condicionamientos. Es decir, no es una sentencia desde luego muy clara y pues para los que nos dedicamos a esto no nos parece una jurisprudencia totalmente clarificadora la que divide entre estos distintos grupos de derechos. Pero bueno, es lo que tenemos, es la situación en la que estamos, ¿no? Bien, el segundo grupo de derechos es el que podríamos llamar derechos de configuración legal, que son todos aquellos respecto de los cuales el legislador puede establecer diferencias entre españoles y extranjeros o bien entre estos últimos, como por ejemplo entre extranjeros que se encuentren en situación legal y aquellos que estén en situación irregular. Y bueno, dentro de esta categoría pues se han ido metiendo derechos, podríamos decir, por exclusión, es decir, todos aquellos que no estaban en la primera, pues
acababan en esta segunda categoría, ¿no? Por ejemplo, pues derechos incluidos en el artículo 19, la libertad de circulación, donde se encuentra, pues, por ejemplo, pues los derechos de entrada, de permanencia en España, bien, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a recibir una prestación por desempleo, es decir, bueno, otros derechos. No puedo entrar a detallarlos todos. Pero lo importante de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a esta categoría de derechos es que nos dice, efectivamente, que el legislador puede introducir diferencias, pero el legislador no tiene una libertad total a la hora de establecer esas diferencias. No puede hacer lo que le dé la gana el legislador. Tiene que estar sometido a unos límites. Básicamente, ¿cuáles son esos límites? Pues son, por una parte, el principio de proporcionalidad, es decir, cuando establezca diferencias entre nacionales o extranjeros, o bien entre distintas categorías de extranjeros, esas diferencias tienen que estar justificadas por una razón que encuentre, digamos, una acogida dentro de la Constitución, que sea compatible con el texto constitucional y debe cumplirse con el principio de proporcionalidad. Y además también está limitado por la garantía última del contenido esencial, que más o menos, para que ustedes lo entiendan, pues lo que viene a decir es que lo que no se puede permitir es que el legislador desnaturalice completamente o vacíe completamente de contenido el derecho fundamental de que se trate. Bien, el tercer grupo son los derechos de participación política. Respecto a los derechos de participación política, el propio texto de la Constitución establece la regla general de que estos derechos no admiten la titularidad de los extranjeros, aunque el propio texto constitucional incluye una excepción a esta regla general que se refiere a la posible reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales para aquellos extranjeros a los que se les reconozca por un tratado o por ley en condiciones de reciprocidad. Bueno, esto mismo hay que decirlo también respecto de los ciudadanos comunitarios, ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea en relación con las elecciones europeas. Bien, el problema que tiene esta previsión constitucional es ese inciso en el que se habla de las condiciones de reciprocidad. Ahí es donde está el problema y lo que está suponiendo un freno a la hora de reconocer el derecho de sufragio a algunos extranjeros residentes en España. Porque en aquellos países en los cuales no existen elecciones libres, pues no es posible que se cumplan con los criterios de reciprocidad. Con lo cual nos podemos encontrar con que los ciudadanos extranjeros sufren en España, digamos, son castigados en España porque en su país de origen no hay libertades, es decir, hay un doble castigo. Es decir, en primer lugar, muchas veces tienen que abandonar su país por la ausencia de libertades y luego además son castigados aquí en España porque no se les puede reconocer el derecho de sufragio en las elecciones municipales porque no puede haber condiciones de reciprocidad, ¿no? Bueno, hay grandes categorías de extranjeros, como por ejemplo los chinos, que podrían estar en esta situación, o pues ciudadanos de Cuba o de otros países. Bien, valoración general que podemos hacer de este marco constitucional, de esta doctrina del Tribunal Constitucional. Bueno, pues yo podría decir, me atrevería a decir que los criterios jurisprudenciales son unos criterios bastante insatisfactorios y que muchas veces las conclusiones a las que llega el Tribunal Constitucional pecan de un cierto voluntarismo. Es decir, no hay, digamos, una justificación jurídica real, sino que parece que efectivamente en algunos casos se quiere, hay voluntad de reconocer ciertos derechos y en otros no, bueno, pero estamos ante una situación poco clara, ¿no? Bien, aparte de esto, y quizás ahora pues empecemos a hablar ya de cosas más tangibles y que tienen más que ver con la realidad que ustedes conocen. Claro, una cosa son las normas y el reconocimiento constitucional y otra cosa es la realidad. Es decir, no es lo mismo, desde luego, ser titular de un derecho que ejercer realmente ese derecho cuando se es un inmigrante y se está en un país que no es su país, que es un país
en principio, por lo menos para los recién llegados, un país extraño, ¿no? En concreto, pues hay que decir que especialmente la situación de las personas que se encuentran en España en situación irregular es una situación muy dura y que pues es posible que jurídicamente se pueda decir que estas personas son titulares de derechos inalienables inherentes a la dignidad humana, como el derecho a la vida, a la libertad personal, a la seguridad, etcétera, pero que difícilmente se pueden garantizar estos derechos en la práctica cuando estas personas se encuentran en una situación de invisibilidad social, de falta de conciencia incluso de sus propios derechos. Es decir, son personas que a veces no son conscientes tampoco de los derechos que tienen e incluso de falta de medios para poder defender sus derechos frente a los abusos. Porque, efectivamente, se puede ser titular del derecho, pero si no se poseen medios para poderse defender frente a los abusos, pues entonces el derecho queda sin ejercitarse, ¿no? Bien, y con esto pues entraría en la segunda parte, que es la de hacer alguna referencia a algunas situaciones, que podríamos decir situaciones problemáticas en relación con la titularidad y el ejercicio de los derechos constitucionales, o situaciones, podríamos decir, de amenaza o incluso de violación de derechos de las personas inmigrantes. Y pues voy a tratar de tres cuestiones. Una primera que sería los centros de internamiento, una segunda cuestión que sería cómo está afectando la crisis a los derechos de los inmigrantes y una tercera cuestión que sería problemas relacionados con la criminalización o la estigmatización de la inmigración. Bien, centros de internamiento. Bueno, el régimen de internamiento de los extranjeros en situación irregular y que estén en un procedimiento de expulsión es un régimen que se remonta a los años 80. Digamos que ya en la primera ley de extranjería del año 85, pues aparecía en los rasgos generales este régimen y fue un régimen validado por el Tribunal Constitucional, es decir, considerado constitucional por el Tribunal Constitucional en el año 87. ¿Cuáles son las características de este régimen? La primera, y que puede que sea, digamos, la más problemática desde el punto de vista constitucional, es el que se establece una diferenciación entre la detención administrativa, aunque con autorización judicial, de un extranjero que está en un procedimiento administrativo y la detención preventiva penal. Es decir, se dice que son dos cosas distintas. Cuando, bueno, pues en realidad, por lo menos mi opinión es que la situación es que nos encontramos ante una persona privada de libertad y que tanto en la detención preventiva como en la detención de un extranjero en un procedimiento administrativo de expulsión, pues hay una persona privada de libertad. El hecho de que se diferencien las dos cosas, es decir, por un lado está la detención preventiva penal, por otro lado está este tipo de situaciones de privación de libertad, hace que no sean plenamente aplicables todas las garantías de la detención preventiva a estas situaciones. Cosa que yo personalmente considero que puede ser por lo menos discutible, ¿no? En segundo lugar, bueno, se trata de una medida cautelar en el marco de un proceso administrativo, pero con una autorización judicial. Aquí sí que ha sido interesante la intervención del Tribunal Constitucional, marcando un poco cuáles son los requisitos que tiene que cumplir esa autorización judicial. En primer lugar, el Tribunal Constitucional ha dicho que el juez, cuando interviene en estos casos, está interviniendo con una decisión que es plenamente jurisdiccional y además tiene que ser una decisión evidentemente motivada. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional ha dicho que el juez tiene que tener en cuenta obligatoriamente las circunstancias del caso concreto, es decir, no cabe que pueda haber, por ejemplo, autorizaciones colectivas o autorizaciones genéricas que no tengan en cuenta las situaciones de cada caso individual. Y, en tercer lugar, tiene que tener en cuenta también el juez que esta es una medida, en principio, que hay que considerarla como una medida excepcional y como una medida limitada temporalmente. Bien, el tiempo
máximo ahora mismo establecido en la ley son 60 días, aunque hay que decir aquí que hay una directiva muy polémica, una directiva europea del año 2008, en la cual por lo menos se contempla la posibilidad de que las legislaciones nacionales puedan prolongar estas situaciones de detención hasta 1 año y medio, 6 meses que pueden ser prorrogados por 1 año más, lo cual desde luego, pues desde el punto de vista de lo que es la dignidad de la persona y los derechos humanos, resulta cuando menos chocante, ¿no? Por no decir escandaloso, ¿no? Que una persona se pueda encontrar 1 año y medio en esa situación. Y, por último, pues también dentro de este régimen pues también está caracterizado por la aplicación de la garantía del habeas corpus a estas situaciones de detención. No me voy a detener en ello, pero lógicamente hay infinidad de sentencias del Tribunal Constitucional, de recursos de amparo que tratan esta cuestión. Bien, dicho esto, bueno, pues existen varios informes. Yo la verdad es que ni soy un experto ni soy un activista que haya trabajado en este tema, pero bueno, hoy en día con el acceso a la información que tenemos en Internet, pues he encontrado múltiples informes sobre la situación de los centros de internamiento y algunos de ellos bastante escalofriantes, ¿no? Y bueno, pues en general he intentado hacer un pequeño listado de algunos de los problemas que nos encontramos en estos centros de internamiento. Bien, en primer lugar la cuestión del control judicial. Efectivamente hay un control judicial en el plazo de 72 horas, para autorizar esta situación de internamiento, pero a partir de ahí, la autoridad judicial no es informada de todas las incidencias, a veces incidencias muy graves, que suceden en estos centros. Por ejemplo, pues agresiones, etcétera, bueno, situaciones de violencia. En estos casos, lo que ocurre es que se nombra un instructor interno, la propia policía se constituye en juez y no hay un control judicial de las medidas que se toman. Por lo tanto, debería de extenderse el control judicial a más situaciones, no solamente a lo que es la autorización, sino también a muchas más situaciones de las que se producen dentro de estos centros. Tenemos un problema de determinación de la edad de los menores, que no voy a entrar aquí en los detalles, pero que hace que muchas veces por fallos en la determinación de la edad de los menores nos encontremos con personas que son menores de edad y que se encuentran recluidos en establecimientos, podríamos decir, casi carcelarios, bueno, a veces incluso peor que las cárceles, y donde evidentemente no deberían estar en ningún caso, sino que deberían estar en centros especiales para menores en su caso, ¿no? Si es que se considera necesario someterles a ese tipo de tutela, ¿no? Lo mismo sucede con la identificación de las mujeres víctimas de trata, que a veces no son correctamente identificadas y acaban también estando privadas de libertad en centros de internamiento cuando la ley prevé en esos casos una situación muy distinta, ¿no? Y mucho más favorable para estas mujeres, ¿no? Se han detectado, bueno, no me puedo detener en cada uno de estos temas, pero se han detectado problemas, dificultades de acceso de las organizaciones sociales a estos centros, problemas múltiples en las instalaciones, hacinamiento, deterioro del mobiliario, humedades, es decir, todo tipo de problemas, problemas de videovigilancia insuficiente, es decir, que nos encontremos con zonas no cubiertas por la videovigilancia, y esto ya sabemos que es un riesgo. Es decir, si hay una zona que no está cubierta por videovigilancia, pues no sabemos qué es lo que está pasando en ese lugar. Existencia de celdas de aislamiento, la no existencia de reglamentos internos de sanciones, que hacen que las sanciones se conviertan en actos discrecionales por parte del jefe de seguridad. Bueno, la falta de una atención adecuada a las situaciones de enfermedad y especialmente a las situaciones de enfermedad mental, que muchas veces acaban en este tipo de centros sin tener una atención adecuada, problemas relativos a llamadas al exterior o a visitas de familiares, etcétera, falta de medios de las personas que están internas para presentar quejas o para poder acceder al juez o al fiscal, es
que esto conecta con lo que decía al principio, es decir, la posibilidad de que haya un mayor control judicial de lo que está pasando dentro de estos centros y, bueno, incluso por lo que he visto en los centros, por lo menos en 2 centros, en el de Madrid y en el de Valencia, pues casos documentados de torturas, de vejaciones y de otros tratos inhumanos y degradantes. Bueno, esto ha hecho que en concreto, pues por ejemplo, he encontrado que la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos haya presentado en el año 2011 ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación un dictamen en el que solicita la supresión pura y simple de estos CIEs, de estos centros de internamiento de extranjeros, por considerarlos discriminatorios, contrarios al derecho internacional, tener carácter carcelario, aislar a los internos de sus familias, por falta de tutela judicial, xenofobia, racismo, en fin, todo lo que nos podamos imaginar. Pero si esto ya de por sí es grave, y tenemos que tener en cuenta que no solo estamos hablando de España, estamos hablando de 250 centros repartidos por toda la Unión Europea, en España son unos poquitos. Aparte de esto, hay otra situación que es todavía peor, si se me permite, que es la existencia de centros de internamiento de extranjeros fuera de la Unión Europea, en el norte de África o en Europa del Este, financiados por la Unión Europea y con el visto bueno, evidentemente, de la Unión Europea y que, bueno, pues podemos, yo creo que sin temor a exagerar, se les puede considerar prácticamente como campos de concentración de inmigrantes sin papeles que lo que hacen es de un efecto tapón para evitar que estas personas lleguen a entrar en la Unión Europea. Por lo tanto, una situación bastante grave, ¿no? Bien, otra situación es el problema de la crisis económica, los recortes en los derechos sociales que efectivamente afectan a los extranjeros como están afectando también a la propia población nacional. Bien, la crisis económica se está convirtiendo en una excusa para poner en marcha políticas restrictivas. No lo digo yo, lo dijo el relator especial de Naciones Unidas sobre racismo, discriminación y xenofobia cuando visitó España en enero del 2013. Es decir, que no es una opinión personal, sino que incluso autoridades internacionales están hablando de esto, ¿no? Y es verdad que los recortes sociales afectan evidentemente tanto a los nacionales como a los extranjeros, pero afectan más a los extranjeros, porque, sobre todo, los extranjeros que se encuentran en una situación económica más débil o aquellos que están en situación irregular son un colectivo especialmente vulnerable. Entonces, por ejemplo, si se recortan gastos educativos y ello supone una reducción de las medidas de atención a la diversidad, pues esto afecta más a los extranjeros, porque muchas veces son los que necesitan este tipo de medidas de atención a la diversidad. O si hay recortes en materia de comedores escolares o de otro tipo de cuestiones. Afecta más a los extranjeros, ¿no? Pero aparte de esto, es que también está habiendo, digamos, medidas restrictivas que se aplican especialmente a los extranjeros. Bueno, por supuesto, digamos que voy a dedicarle un apartado especial al tema de la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Me voy a referir a ello después. Pero también otras, ¿no? Como por ejemplo el que se suprimiese un fondo que existía para la integración, acogida y refuerzo educativo de los inmigrantes, que eran, bueno, tampoco es que fuese una cantidad enorme de dinero, 67 millones de euros tenía este fondo en 2011, la última vez que existió, pero que servía para financiar a las comunidades autónomas para llevar a cabo políticas de integración en la escuela, ¿no? Medidas que a veces se han tomado o a veces están considerándose de endurecimiento para el acceso a la residencia legal por distintas vías. Bueno, incluso se llegó a hablar, no sé si como un globo sonda o cómo, pero se llegó a hablar de suprimir, no de suprimir, sino de condicionar el arraigo, la regularización por arraigo a la situación nacional de empleo.
lo cual equivaldría, evidentemente, dado el paro que hay en todas las categorías productivas, pues equivaldría a imposibilitar completamente esta adquisición de la residencia por arraigo. El problema de la irregularidad sobrevenida, es decir, de aquellas personas que no pueden renovar su permiso de residencia o de residencia y trabajo porque se quedan en el paro y ya... es verdad que ha habido algunas reformas para atenuar esta situación, pero sigue siendo una situación muy grave. El problema de los retrasos en los expedientes de nacionalidad. Por lo que he encontrado en Internet, hay 400.000 expedientes sin resolver. Esto ha hecho que el Ministerio de Justicia haya aprobado un plan, pero lo acaba de aprobar ahora mismo. No sé muy bien cómo va a funcionar este plan, pero esperemos que funcione bien. El objetivo es ponerse al día en el año 2013. Yo lo veo difícil ponerse al día con 400.000 expedientes pendientes, salvo que el ponerse al día signifique decirle a todos que no y ya está, ¿no? Esperemos que eso no sea así, ¿no? Bueno, y el problema del retorno, que es un retorno, el retorno es un drama, desde luego, bueno, y vosotros lo sabéis mejor que nadie, y bueno, pues yo también conozco también algunos casos, y siempre es dramático, pero es un retorno que no solamente afecta a los extranjeros, es un retorno que está afectando y de forma muy importante a personas con nacionalidad española, es decir, de origen extranjero, que habían adquirido la nacionalidad española y que por falta de medios se ven obligados a retornar a sus países de origen, aun siendo españoles, aun habiendo adquirido ya la nacionalidad. Esta es otra forma de emigración, es decir, no solamente estamos hablando de fuga de cerebros de jóvenes universitarios que no encuentran trabajo y que se van a trabajar a Noruega, sino que también tenemos el problema de los españoles nacionalizados que se tienen que volver a sus antiguos países o, en el caso de que tengan doble nacional, a los países de los que siguen siendo nacionales para, pues, por lo menos para comer. Bien, conclusión. La crisis está produciendo un retroceso en la integración. Hay una frase que he encontrado que es de la Fundación CEIMIGRA, que dice que no se puede hablar de integración cuando no se garantiza ni la cohesión social ni la igualdad real. Y, bueno, pues aquí la verdad es que nos olvidamos de un dato que tenemos que tener en cuenta incluso desde un punto de vista estrictamente económico, y es que la inmigración es creadora de riqueza. La inmigración crea riqueza. La sola presencia de los inmigrantes en España crea puestos de trabajo, porque por una cuestión básica, es decir, aumenta la demanda de bienes y servicios simplemente por la sola presencia de más personas en territorio nacional. Bien, voy a dedicarle, la verdad es que no sé si voy muy mal o muy bien de tiempo, bueno, todavía me quedan algunos minutos. Voy a dedicarle un pequeño comentario a la cuestión de la retirada de la tarjeta sanitaria, ¿no? Bien, bueno, como sabéis, es el Real Decreto Ley de 16 del 2012, el 20 de abril, que tiene como denominación medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Es curioso esto de la sostenibilidad. Bueno, el que prevé la exclusión de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular de la tarjeta sanitaria, excepto las urgencias y la atención a mujeres embarazadas y a menores de 18 años. Esto ha sido una medida que todos lo sabéis, muy criticada por colectivos médicos, por organizaciones no gubernamentales e incluso por algunas comunidades autónomas que no la han aplicado. Para justificar esta medida se ha recurrido durante años, no solo es una cosa reciente, a una serie de mitos, ¿no? Mitos sobre la población inmigrante y el sistema sanitario que, bueno, son mitos que hay que desmontar, ¿no? El primero hay que desmontar, aunque ya están bastante desmontados, ¿no? El primero es que los inmigrantes saturan los servicios de atención primaria. Y bueno, la verdad es que yo he estado buscando algunos datos y los datos lo que indican es justo todo lo contrario. Es que la población inmigrante utiliza el sistema de atención primaria menos que la población autóctona. Por ejemplo, hay un informe que he encontrado de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria que
mostraba que, siendo las personas inmigrantes aproximadamente el 10% de la población residente en España en ese momento, el informe es del 2008, solo suponían el 5% de los pacientes de atención primaria. Es decir, desde luego, nada que ver con lo que muchas veces se dice. Otro mito que he escuchado incluso a algunos miembros del Gobierno para justificar este tipo de medidas, ¿no?, que es el del turismo sanitario. Bien, las personas inmigrantes no vienen a España, y vosotros lo sabéis mejor que nadie, a servirse de los sistemas de cobertura sociosanitaria, y mucho menos son turistas. Es decir, es verdad que existe un turista sanitario, pero el perfil del turista sanitario es el de una persona que procede de la propia Unión Europea y que además tiene rentas medias o altas. Otro mito es que los extranjeros en situación irregular no contribuyen, y como no contribuyen, pues no tienen que tener derecho tampoco a recibir la asistencia sanitaria. Bueno, yo creo que debería de ser conocido, aunque todavía es un error muy persistente en la población, el hecho de que nuestro sistema sanitario ya no se financia con las cuotas de la Seguridad Social. Desde el año 1999, nuestro sistema sanitario se financia única y exclusivamente vía impuestos. Y está totalmente desvinculado de la Seguridad Social y, por tanto, la sanidad la pagan todos los que pagan impuestos en España. Y, aunque es cierto que los extranjeros en situación irregular no pagan todos los impuestos, porque, por ejemplo, pues no pagan el impuesto de la renta de las personas físicas, sí que pagan muchos impuestos en España. Pagan el IVA, pagan los impuestos especiales, básicamente. Es decir, cuando consumen están pagando impuestos y por lo tanto están contribuyendo también. No es totalmente cierto que no contribuyan. Y por último, otro mito, que es el de que esta medida nos pone al mismo nivel que otros países europeos. Eso es falso. Es decir, para empezar, hay una serie de países en Europa que tienen establecida la atención universal, como es el caso de Francia, Bélgica, Italia y Portugal, y los únicos países que tienen un sistema como el que se deriva de este decreto ley, es decir, de exclusión de los inmigrantes en situación irregular, son Eslovenia, Chipre y Polonia. Es decir, con esos es con los que nos estamos igualando, no con el resto de países europeos. Bien, aparte de esto, bueno, ¿cuál es mi opinión, digamos, como constitucionalista sobre este tema? Bien, yo creo que aunque el derecho a la salud evidentemente no está considerado como un auténtico derecho fundamental por la Constitución, sino que es solamente un principio rector de la política social y económica, el que se introduzca una discriminación basada en una situación como es la irregularidad administrativa de este tipo de extranjeros, creo que podría ser inconstitucional por vulneración del artículo 14, es decir, estaríamos ante un caso de discriminación por una circunstancia personal o social que no justificaría, digamos, ese trato diferenciado en una cuestión que está muy directamente vinculada con la dignidad humana, porque aunque es verdad que no es un derecho fundamental, pero la atención sanitaria es probablemente una de las prestaciones que mayor vinculación tiene con la dignidad de la persona, con la existencia de una vida digna. Hasta ahora tenemos solamente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que es el auto por el cual se levanta la suspensión del decreto que dictó el Gobierno vasco para, digamos, garantizar la atención universal en el País Vasco. Ese decreto, el Gobierno vasco hizo un decreto para garantizar la atención universal, el Gobierno de España lo recurrió ante el Tribunal Constitucional. El efecto inmediato de ese recurso fue la suspensión, pero el Tribunal Constitucional más adelante levantó esa suspensión y la levantó en un auto en el cual pues, el Tribunal Constitucional dijo algunas cosas interesantes. Normalmente estos autos el Tribunal Constitucional no suele decir mucho. Bueno, pues en este en concreto sí que dijo cosas. Yo creo que dijo cosas esperanzadoras, podríamos decir, ¿no? Bien, para empezar, consideró que el argumento que había expuesto el Gobierno vasco, que era que limitar el acceso a la sanidad a determinados colectivos
podía afectar no solamente a la salud de ese colectivo, sino podía afectar a la salud de toda la sociedad, ese argumento lo consideró como un argumento válido y además consideró que el derecho a la salud debe prevalecer sobre el beneficio económico vinculado al supuesto ahorro que esta medida puede acarrear. Dice en concreto, pues habla de la conveniencia de evitar riesgos para el conjunto de la sociedad y de la importancia de mantener el derecho a la salud y a la integridad física de las personas, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico. Por cierto, un ahorro económico que no está en absoluto demostrado, porque como han dicho muchas organizaciones médicas, el hecho de que estas personas no puedan acceder a la atención primaria, pues ello puede suponer, digamos, un peor tratamiento, un colapso de los servicios de urgencia, es decir, puede tener como consecuencia mayores costes realmente para el sistema sanitario que lo que se pretende ahorrar. Por tanto, bueno, es evidente que esta resolución del Tribunal Constitucional no es todavía una sentencia y que la sentencia, en el caso de llegar, pues puede tardar en llegar bastante. Esta es la maldición con la que tenemos que trabajar en España. El otro día me preguntaban los alumnos de clase, cuando salió la sentencia del Tribunal Constitucional portugués sobre los presupuestos, decía, bueno, ¿y en España podría pasar algo así? Digo, hombre, estad atentos a las noticias dentro de 5 o 6 años o 7 y a lo mejor, pues, puede que llegue a pasar algo así. Pero claro, desde luego, no con carácter inmediato, ¿no? Esto es lo que sucede. Pero, bien, ya digo que es esperanzador que el Tribunal Constitucional en este auto, que es simplemente un auto para levantar la suspensión, se mete en algunas cuestiones de fondo en las que normalmente no suele meterse. Bueno, hay que decir que además del País Vasco, pues hay otras comunidades como Andalucía, Asturias y Cataluña que siguen proporcionando la tarjeta sanitaria y otras como Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra que siguen dando asistencia, aunque a través de fórmulas administrativas, digamos, particulares, ¿no? Bien, tercer aspecto, y con esto ya voy terminando, es el tema de la criminalización de la inmigración, que está relacionado también con lo anterior, porque la crisis, desde luego, está agravando la percepción negativa de la inmigración en muchos ámbitos sociales. Desde diversos ámbitos estamos viendo cómo incluso se intenta achacar o acusar a los inmigrantes la situación económica, del aumento del paro o de las restricciones a las prestaciones que se imponen a las personas españolas. Está creciendo también, eso muestra en algunas encuestas, que está creciendo la estigmatización, el estereotipo que identifica al inmigrante con delincuente, ¿no? La verdad es que podríamos decir que la criminalización de la inmigración sería el resultado, voluntario a veces, involuntario en otros casos, de una política migratoria en la que se prima el control, la idea de control del flujo migratorio sobre los derechos de las personas. Cuando durante años se impone una política, y no estoy hablando solamente de este gobierno, también de gobiernos anteriores, cuando durante años se impone una política basada principalmente en el control del flujo migratorio, pues esto contribuye precisamente a esta percepción social. Es decir, lógicamente acabamos convenciéndole a todo el mundo de que la inmigración, pues claro, si hay que controlarla tanto, será porque es algo malo, ¿no? Bien, algunos problemas concretos relacionados con que he englobado en este saco, ¿no? El primero sería el tema de los controles de identidad con sesgo racial. Este es un tema que viene siendo repetidamente denunciado por Amnistía Internacional, yo creo que lo encontramos en casi todos los informes, y ello, a pesar de las promesas de los gobiernos de que se van a introducir medidas para que esto no suceda, lo cierto es que no se han puesto hasta ahora en marcha ningún tipo de medida para evitar que esto siga sucediendo. Al contrario, lo que sucede es que cuando hay activistas o organizaciones que intentan controlar este tipo de controles, cuando intentan controlar al controlador, pues se encuentran con acciones judiciales que se emprenden contra estas organizaciones y contra estos activistas, acusándoles de obstruir el trabajo de la policía. Es decir, esto es lo que está pasando.
Un segundo problema es el tema de la penalización de la hospitalidad, que es esto que aparece recogido en el anteproyecto de reforma del Código Penal, que, desde luego, de aprobarse, supondría una barrera para lo que es el ejercicio de los derechos humanos por parte de las personas inmigrantes, ¿no? Sancionar a las personas que ayuden a las personas inmigrantes en situación de irregularidad, a lo único a lo que puede contribuir es a incrementar la vulnerabilidad de estas personas, a que se incrementen todavía más los abusos contra estas personas y además a incrementar el rechazo y los prejuicios sociales hacia estas personas. Es decir, el simple anuncio de esta medida, incluso aunque no se llegue a plasmar, que yo espero que eso sea así, que no se llegue a plasmar, pero el simple anuncio está contribuyendo a esta percepción negativa, a lo que decía antes. Es decir, está contribuyendo a que la sociedad acabe diciendo, pues, ¿será que es muy malo esto de la inmigración? Porque si todas las medidas que se proponen son de este tipo. Y me voy a detener un poco más en el último aspecto, y con esto ya acabo, que es el tema de los contratos de integración. El contrato de integración es algo que ha aparecido en algunos programas electorales en las últimas elecciones y también en las anteriores, que es la obligación de los inmigrantes de firmar un contrato vinculante por el que se comprometerían a respetar las leyes y costumbres españolas, a aprender español, a pagar impuestos y hacer lo posible por integrarse en la sociedad española. Hace poco hemos visto también que además el Ministerio de Justicia ha hablado de establecer un examen de integración, en este caso no para el acceso a la residencia, sino para el acceso a la nacionalidad. No es exactamente lo mismo, son dos cosas, el contrato de integración y el examen de integración, pero van las dos en la misma línea, ¿no? Bien, hay que decir que, como muestra un estudio que es excelente, publicado hace poco por el Instituto Elcano, este tipo de contratos de integración se han generalizado en Europa en los últimos 10 años, pero sus resultados siguen sin estar claros. Es decir, aquí lo que se denuncia por parte de este estudio es que no se ha llevado a cabo hasta ahora ningún estudio en profundidad para conocer cuáles son los efectos reales que tienen este tipo de medidas respecto a la integración de los inmigrantes. Bueno, hay 11 países que han puesto en marcha medidas más o menos de este tipo. Empezaron algunos países nórdicos, siguieron pues Holanda, Austria, Bélgica, Francia, el Reino Unido, Estonia, bueno, en el caso de Estonia en relación con la minoría rusa. En Alemania existen unos cursos obligatorios, en Suiza se ha contemplado también un convenio de integración, Hungría también lo está estudiando. Bueno, lo que tienen en común todas estas medidas es una cuestión que yo creo que es precisamente lo más discutible, y es que hacen exclusivamente responsable al inmigrante de su integración. Es decir, le convierten en el responsable de su integración. Y evidentemente, hombre, yo creo que hay una parte de la responsabilidad que puede ser del inmigrante, pero hay otra parte muy importante de la responsabilidad que está en la sociedad de acogida, en las medidas, prestaciones sociales, en la atención que se le da a estas personas, ¿no? Es decir, bueno, se les está diciendo, bueno, estos inmigrantes tienen derechos, pero tienen que tener también deberes y hasta cierto punto tienen que tener la obligación de integrarse. Esta es la idea, ¿no? Tienen que tener la obligación de integrarse. Por tanto, aquí nos estamos separando totalmente de lo que es el enfoque multicultural. O sea, el enfoque del multiculturalismo lo que hacía era centrarse en las comunidades, no en los individuos, sino en las comunidades. Y lo que buscaba era reconocer las diferencias culturales para integrarlas dentro de la sociedad de acogida. Lo que significan estas medidas es la vuelta a la vieja política de la asimilación. Es la vuelta a eso, es decir, es la vuelta a la asimilación. Es decir, el inmigrante lo que tiene que hacer es asimilarse. Y por eso hay que examinarle para ver si está bien asimilado o no. Bueno, hay que decir que no todas estas medidas son iguales, no todas son iguales. Sobre todo las del principio, las que se establecieron, por ejemplo, en algunos países escandinavos, eran medidas que iban más bien en el sentido del incentivo, ¿no?
lo que trataban era, sobre todo, que las personas recién llegadas al país aprendiesen el idioma. ¿Por qué? Bueno, porque había múltiples estudios que habían identificado unas bolsas de personas, de parados de larga duración, que no conseguían acceder al mercado de trabajo porque no dominaban el idioma. Y entonces, bueno, pues para intentar favorecer la integración, sobre todo a través del trabajo, lo que se hacía era incentivarles para que acudiesen a esos cursos de idiomas, etcétera, pero no con un sentido de sanción o de castigo, sino, pues precisamente, pues como digo, de incentivo, ¿no? Pero poco a poco esas medidas se fueron transformando en otra cosa. Sobre todo se fueron transformando en otra cosa, no sé si os acordáis de un tal Haider, que llegó al gobierno en Austria, o no sé si os acordáis de otra persona llamada Pim Fortuyn, que en Holanda, es decir, cuando algunos grupos de ultraderecha llegaron al gobierno de algunos países europeos, caso de Austria, caso de los Países Bajos, etcétera, y ahí lo que se acaban transformando estas medidas ya no son medidas de incentivo para favorecer la integración, sino que se convierten en medidas de control del flujo migratorio, medidas de intentar rechazar una inmigración o cierta inmigración, porque además estas medidas están sesgadas culturalmente, cierta inmigración que se considera indeseable, sobre todo enfocándola hacia el Islam y hacia las personas procedentes de países musulmanes. Por ahí es por donde van los tiros, ¿no? Y, bueno, pues parece que lo que se está proponiendo aquí en España pues va más bien en este sentido, es decir, el hecho de que se ponga tanto el énfasis, que está bien que se ponga, ¿no?, el énfasis en cuestiones como la laicidad o la discriminación de las mujeres, etcétera, es decir, esa integración, bueno, al final lo que se busca, en cierto modo, es el que ciertos inmigrantes que consideramos indeseables, que van a ser los que no pasen ese test, pues es a los que vamos a rechazar. Y a los otros, a los buenos, pues es a los que vamos a aceptar. Bueno, claro, esto es un arma de doble filo. Evidentemente que hay que luchar, y hay que trabajar para que en el seno de determinadas culturas que pueden ser a lo mejor pues más discriminatorias con la mujer o con los homosexuales o bueno, pues hay que intentar corregir eso, ¿no? Pero no desde luego utilizarlo como una medida de control para rechazar a ciertas categorías de inmigrantes. Bueno, en cualquier caso, ya con esto ya concluyo de verdad, lo que sería necesario antes de que esto se acabe convirtiendo en una política común europea, que existe el riesgo de que sea así, porque en la Unión Europea ya se están haciendo algunos estudios que van un poco en ese sentido de intentar generalizarlo en toda la Unión Europea, pues antes de que esto se acabe convirtiendo en una política europea, lo que habría que hacer por lo menos es un estudio en profundidad en aquellos países en los que se ha aplicado para saber cómo ha afectado realmente a la integración. Y en vista de las conclusiones, pues saber, por ejemplo, si ha producido un sesgo en cuanto al origen de los inmigrantes, etcétera. Cuando tengamos las conclusiones de este estudio, pues ya ponerlo en marcha. Pero yo creo que lo que se está proponiendo es proponerlo como una medida de control, no como una medida para favorecer la integración, sino como una medida de control. Y ese no es el enfoque correcto. Obviamente, aquí las personas extranjeras que se encuentran en España no tienen por qué tener, y esto es una cosa en lo que me ha insistido mucho mi amigo Marco Antonio de Paz, que está aquí presente en la sala, dice, es que no hay por qué establecer obligaciones diferentes para los nacionales y para los extranjeros. ¿Que hay que cumplir la ley? Pues claro, la ley la tienen que cumplir los españoles y los extranjeros, la ley la tienen que cumplir todos. No hay por qué establecer un contrato para decirle a los extranjeros que tienen que cumplir la ley. Pues solo faltaba. Claro que la tienen que cumplir, igual que cualquier otra persona que se encuentre en el territorio nacional. Bueno, pido perdón por este abuso que he cometido contra ustedes y, bueno, pues muchas gracias por su atención y, bueno, pues...